¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a seguir un poco indagando con todas estas ideas que arrastramos sobre conjuntos, sistemas numéricos, operaciones, siguiendo un poco la estela del par de vídeos aquel en el que discutíamos, reflexionábamos sobre si el menos uno es un número natural o no. Pero también haciendo alusión a algunos vídeos un poco más viejos en los que hablábamos sobre operaciones y falsas jerarquías, operaciones y estructuras algebraicas, este tipo de cosas. Lo que vamos a concretar hoy surge de una idea muy sencilla, se puede resumir en una frase. No podemos restar en el conjunto de los números naturales porque no existe tal cosa como el simétrico por medio de la suma dentro de este conjunto. Es decir, no podemos restar dentro de los naturales porque no existen los números negativos. Es decir, que no podemos restar en los naturales porque nos vamos a encontrar en el resultado con elementos que no reconocemos dentro de los naturales. Es decir, no podemos restar dentro de los naturales porque no es una operación interna. Aquí, bajo mi punto de vista, hay dos errores de concepción fundamentales. El primer error de concepción es el de dotar al adjetivo interna de calidad de definitorio. Una operación solo es operación si es operación interna. Esto ya de por sí quita de un plumazo cualquier generalización del concepto de operación, porque no necesitamos definir la idea de operación externa, porque total, nunca podemos operar por medio de una operación que no sea interna, pues no necesitamos cualquier otra idea que no sea la idea de operación interna. Esto viene muchas veces asociado también a esa idea de la estructura algebraica. Cómo las operaciones dotan a un conjunto de ser estructura o no. Una operación que no sea interna ya ni siquiera no hay estructura algebraica. Y cuando la operación es interna, pues depende de las propiedades que tenga, dota al conjunto de estructura algebraica o no. Confundimos la capacidad que tenga la operación de dotar al conjunto de estructura algebraica. Obviamente, cuanto más compleja sea la estructura, significa que más operativa es esa operación dentro del conjunto, pero confundimos eso con que el conjunto sea un buen conjunto o no sea un buen conjunto, que pueda definirse o no pueda definirse ese conjunto. Que son cosas completamente diferentes, que no tienen nada que ver. Esto lleva a mucha gente a pensar que solo puede multiplicar dentro de un anillo conmutativo, que solo puede dividir dentro de un cuerpo, que es la idea esta que hemos resumido en la frase inicial. No puedo restar números naturales. Esto no tiene ni pie ni cabeza y vamos a ver lo absurdo de la idea. Pero, primero, pues obviamente tenemos que recalcar que sí que el ser operación interna supone una ventaja y es quizá la situación más simpática y existe una interpretación o una filosofía favorable a eso, que no es completamente una locura, pero tampoco debe suponer una restricción. ¿Por qué operación interna es algo deseable? Muy sencillo. Si yo estoy, por ejemplo, en el conjunto de los naturales, ese es mi sistema numérico. Al sumar dos naturales, el resultado que me sale es otro natural. Es decir, es un elemento reconocible dentro del conjunto sobre el cual estoy trabajando, dentro de mi sistema numérico. Es decir, que el resultado mantiene la naturaleza de los inputs. Esto no pasa con la resta. Cuando yo resto dos números naturales, si el segundo número es más grande que el primero, entonces al restar me sale un número que no reconozco, un elemento que no tiene la misma naturaleza que el conjunto sobre el cual aplico la operación. 1 menos 2 menos 1. Ese elemento me sorprende, se me queda fuera de mi conjunto. No mantiene la naturaleza, es un elemento no reconocible. Lo cual no implica que yo no pueda restar y ese elemento que se queda fuera y no es reconocible
en otros sistemas numéricos como son los números enteros. Es decir, yo puedo restar números naturales, pero el resultado va a ser un número entero. El absurdo de esto, ya por estirar, es que podemos analizar la división. La división no es una operación interna en R, porque yo no puedo dividir por 0. Es decir, cuando yo tomo el producto cartesiano para tomar los elementos, el segundo elemento de ese par ordenado tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, la operación es externa. Mi producto cartesiano es R por R asterisco, el conjunto de los elementos invertibles. Yo puedo transformarla en operación interna. En vez de considerar el conjunto de los reales, considero el conjunto de las unidades, el conjunto de los elementos invertibles, ese R asterisco. Entonces sí es una operación interna en R asterisco. Pero ahí hay operaciones que no estoy contemplando, que es la de 0 partido cualquier número distinto de 0. 0 partido 1 es una operación que se me queda fuera de ese conjunto de las unidades. Por lo tanto, decir que no puedo restar, sumar o tal porque no dispongo de ciertos elementos es simplemente un error de concepción. Operar se puede operar y lo que hay que hacer luego es interpretar. Todo esto remarcando que la situación más simpática, más favorable es la de tener una operación interna. El segundo error es el entender las operaciones usuales como operaciones universales. Las operaciones se definen a partir de un conjunto dado y no al revés. No las operaciones definen al conjunto, al menos no en el genérico de los casos. Obviamente nosotros podemos definir un conjunto a partir de una operación, pero no en general. Y esto pasaba cuando en el vídeo ese de los naturales decíamos si -1 puede ser natural o no y decíamos es que -1... este conjunto de los naturales que empieza en -1, la suma no es interna, por lo tanto no puede ser conjunto de los naturales. Bueno, ahí se está confundiendo. Por un lado, lo que hemos dicho del primer error, de que la estructura algebraica defina o no defina el conjunto, que eso ya lo hemos aclarado. Pero se está haciendo el segundo error, que es el que queremos comentar ahora, que es el presuponer que la suma es la suma usual definida en el conjunto de los naturales estándar, lo cual también es un error de concepción, porque yo en mi nuevo conjunto puedo definir una suma de otra manera que me resulte interna dentro del conjunto si ese es mi interés. Si ese es mi interés. También podría quedarme con la suma usual, pero las operaciones son definidas. Se definen a partir de un conjunto de elementos o una serie de objetos. Si son definidas, son redefinibles. Por lo tanto, yo cada vez que me muevo de un conjunto a otro, puedo considerar las operaciones usuales o puedo redefinir mis operaciones. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Como en esta frase original del principio con la que hemos motivado el vídeo, hemos dicho que la idea era que no se puede restar en n por no ser una operación interna, lo que vamos a hacer es definir una resta en n que sea operación interna en n. Vamos a definir una operación diferencia que sea completamente interpretable dentro del conjunto de los números naturales. Vamos a denotarla por el símbolo asterisco. Esto es la diferencia entre n y m para el par ordenado nm dentro de los naturales. Los naturales vamos a asumir que empiezan por el 0. Y esto es sencillo de entender porque el 0 pues denota la nada, y si estamos restando y yo tengo algo y me lo quitan todo, pues me queda nada y parece conveniente, parece adecuado tener a disposición ese símbolo que represente cuando pierdo todo lo que tengo. Para ilustrar la construcción de esta operación, podemos utilizar un modelo de pago de una deuda.
Vamos a interpretar n como la cantidad de objetos que tengo y m como la cantidad de objetos que tengo que pagar. Entonces, pues por la tricotomía del orden de los números naturales, solo tengo tres situaciones posibles. O tengo más de lo que tengo que pagar, o tengo lo mismo que tengo que pagar, o tengo menos de lo que tengo que pagar. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos operar de manera sensata en cada una de estas tres situaciones. Lo primero que tenemos que suponer es que si yo tengo una cantidad suficiente para satisfacer la deuda, la voy a satisfacer. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo 8 y debo 3, estoy obligado a pagar las 3. No, pago 2 y me quedo con 6. Si puedo completar ese pago, lo voy a completar. Es decir, si tengo capacidad de pérdida, pierdo. Entonces, pues por no utilizar un razonamiento circular que me lleve a utilizar la diferencia usual que ya conocemos en la definición de mi nueva operación diferencia, yo en este caso no voy a definir n asterisco m como n menos m, que sabemos que es un número natural positivo. Lo voy a definir de manera que utilice la definición de orden. Si n es mayor que m, entonces existe un natural positivo, de manera que n es igual a m más ese natural positivo que voy a llamar r. R por ser un resto. Si yo tengo n y tengo que pagar m, me van a sobrar r. Entonces tengo como ese residuo. Pues bien, ese r va a ser el resultado de mi operación diferencia para este caso. Si yo pierdo todo lo que tengo, que sería el caso en el que m es igual a m, pues es lógico definir mi operación diferencia como 0. ¿Qué pasa en el caso en el que yo no tengo suficiente para pagar la deuda que tengo? Pues vamos a definir la operación diferencia de forma análoga a como lo hemos hecho en el primer caso, porque la misma relación de orden, como se define, me dice que existe un natural positivo tal que n más ese natural me igualaría a m. En este caso, en lugar de llamarlo r, lo vamos a llamar d, sencillamente por ser una deuda. Lo interpretamos como una deuda. Es decir, no tengo una cantidad suficiente para pagar, lo pierdo todo, pero sigo debiendo algo. Sigo teniendo todavía una pérdida endeudada. Y bueno, seguramente aquí estáis notando que lo que hemos utilizado en la definición de orden es para el orden no estricto, pero nos vale perfectamente para definir nuestra diferencia, pues por el simple hecho de que nosotros queremos igualar la cantidad menor a la cantidad mayor para o bien calcular nuestra remanente o para bien calcular nuestra deuda. Aquí tenemos que terminar de cerrar la definición porque nosotros hemos dicho que si tenemos una capacidad de pérdida, la tenemos que asumir. Es decir, que o me sobra con deuda cero o pierdo todo y tengo una deuda. Eso significa que o bien R o bien D son cero en la operación diferencia. Por lo tanto, R vale 0 o D vale 0. Y una vez que tenemos esto más o menos acotado, pues ahora sí que podemos dar una definición un poquillo más formal. Por ejemplo, podemos definir nuestra operación NM, que no tenemos por qué llamar operación diferencia así a pelo, podemos decir diferencia con deuda o diferencia remanente deuda, cualquier nombre imaginativo que se os pueda ocurrir, que da como resultado pues la pareja de números naturales R, D, que son números naturales, donde uno de ellos será 0, R igual 0 o D igual 0, y donde la operación la vamos a definir de la siguiente manera. N más D igual M más R. ¿Y por qué lo hemos definido así? Pues fijaros, la clave está en que uno de los dos naturales R o D tiene que ser 0. Si R vale 0, entonces este elemento de aquí desaparece y nos quedaría M igual N más D, justo como hemos definido para el caso en el que la operación diferencia genera una deuda.
Cuando D vale 0, es decir, en el caso en el que no tengo deuda y puedo satisfacer el pago, mi compromiso, cuando D vale 0, entonces N igual M más R. Por lo tanto, eso es consistente con este caso de aquí, en el que hemos dicho que tengo cantidad suficiente para solventar mi compromiso. Tenemos la operación definida, es una operación perfectamente interpretable dentro del conjunto de los naturales. Nos quedaría, si queréis, podemos interpretar un poco cómo se operaría. Imaginad que tenemos 8 y tenemos que pagar 6, tenemos que perder 6. ¿Cómo operamos esto? Pues sería 8 más 0 igual 6 más 2, por lo tanto, el resultado de mi diferencia sería el par 2, 0, o simplemente R igual 2, porque sabemos que D tiene que valer 0, el elemento que no demos, y si tenemos 6 y perdemos 8, en ese caso, pues de forma análoga, 6 más 2 sería 8 más 0, eso nos lleva a que en este caso el par sería el 0,2 o simplemente diríamos que tenemos una deuda adquirida de 2 unidades. Remanente 2 en el caso en el que el par ordenado es en el sentido decreciente y una deuda de 2 en el sentido en el que el par ordenado, las cantidades van en el sentido creciente. Sencilla, operativa, interpretable dentro del conjunto de los números naturales. ¿Y para qué sirve esta historia, aparte de para pasar un rato entretenido? Pues aquí habréis detectado dos ideas. La primera idea es que esto es parecido a cómo se define la división con resto dentro del conjunto de los números enteros. La segunda idea es que si alguno de vosotros ha construido el conjunto de los enteros a partir de la teoría de conjuntos, a partir de las clases de equivalencia, cuando iguala esas clases de equivalencia, dice que dos elementos son iguales dentro de la clase de equivalencia, es justo lo que nosotros hemos definido como resta de números naturales. Entonces, fijaros cómo plantearnos todas estas cosas nos permiten que la matemática se desarrolle y evolucione, además de dotarnos a nosotros de una capacidad de abstracción y de distintos puntos de vista y de una comprensión profunda de las cosas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para no confundir conceptos y un ejercicio también de abrir nuestra mente para no quedarnos encasillados en cosas que no lo merecen. Entonces, lo dicho, hemos definido una operación diferencia que es interna dentro de los naturales. Los elementos que están jugando dentro de esa operación son perfectamente interpretables dentro del conjunto de los naturales. Pensad un poco sobre esto, pensad un poco sobre el trasfondo del vídeo y todas las inquietudes que os surjan, por supuesto, sois bienvenidos a los comentarios y discutimos lo que sea. Por mi parte, pues estaría hasta aquí y ya está. Supongo que seguiré dándolos la turra con este tipo de ideas y ya está. Nos vemos pronto, gracias por atender, nos vemos a la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós!